noche ya. Dios te bendiga. Vamos a iniciar con Amén, este paz. tiempo con ellos. Bueno, iba a decir los nombres, pero ustedes se guardan en Instagram de una manera como se guardaban en los correos antes. Wow. Entonces, la primera pregunta va así, empezamos con toda la actitud. Salud mental en el pueblo de Dios, pastor. Salud mental en el pueblo de Dios. Una pregunta bastante general. Ok. La salud mental en el pueblo de Dios es muy importante. No solamente es en el mundo o solamente como psicólogos llevar a los pacientes cuando ellos van, despejar su duda, qué hay que hacer cuando la persona está al tope, cuando la persona dice ya no puedo más, corre donde el psicólogo, ¿verdad? Pero yo hoy quiero llevarte la salud mental a la parte espiritual. Y quiero despejarte la duda de la salud mental. Entonces, la salud mental en el pueblo de Dios. Y quiero que primero vayamos a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Yo creo que Armin me va a ayudar con las citas bíblicas y yo les voy respondiendo. Así que los jóvenes, no solamente será Armin, sino los jóvenes también tengan su Biblia, porque voy a pedirles que también me ayuden. Bendigo a todos los que nos ven a nivel nacional e internacional, vía YouTube, vía Facebook, completamente donde vaya a salir este video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a hablar de la salud mental en el pueblo de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 28, Armen? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, dice la Biblia: venid a mí todo el que está trabajado y el que está cansado. La salud mental de una persona cristiana, evangélica y no evangélica tiene que ver con mucho cuando Jesús dijo: venid a mí todo el que está trabajado y todo el que está cargado. Porque Jesús era la respuesta de todo. Y Jesús sigue siendo la respuesta de todo en este tiempo. Por eso Jesús le dijo: venid a mí todo el que está trabajado y el que está cargado, que yo os haré descansar. Número uno, para tú poder descansar, para tú dejar tu preocupación y para tener una buena vida de salud mental como cristiano evangélico, tienes que aprender a descansar en el Señor. ¿Por qué el pueblo de Dios y por qué muchos jóvenes, Armin? Porque es ahí donde vamos a entrar, que son jóvenes los que estamos tratando, y que yo sé que muchos líderes y pastores de jóvenes y jóvenes van a ver este podcast. Yo sé que una de las cosas que van a entender es esto: ¿por qué no hay jóvenes sanos con una salud mental? ¿Por qué la mente del joven no está sana? Si se supone que tenemos a Dios, si se supone que amamos a Dios, si se supone que adoramos a Dios, ¿por qué el joven no tiene una salud mental bien? ¿Por qué la gente del mundo te dice: oye, ahora que tú eres evangélico, ahora tú eres peor? ¿Estás más estresado? ¿Vives con depresión? ¿Vives con ansiedad? Ahora que tú eres evangélico, te veo peor de como tú eras antes. Y muchos les ha pasado eso. ¿Cuántos les ha pasado eso que hace su mano? ¿Cuántos les han dicho eso? ¿Verdad? De la salud mental del cristiano evangélico. Pero es porque muchos no hemos aprendido a descansar en el Señor. Pero la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6: no os aflijáis por nada, sino que en todo, con oración y súplica, presenten sus peticiones a Dios. ¿Tú sabes por qué hay jóvenes que no tienen una salud mental excelente? Porque no han aprendido a presentarle a Dios sus problemas. Porque no han aprendido a decirle a Dios: Señor, no son mis sueños, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres hacer conmigo. Yo hago una pregunta en esta hora: ¿cuántos quieren tener una salud mental bien? Creo que todos, alcen su mano. Creo que todos quieren, alcen su mano, bien alto. Creo que todos queremos tener una salud mental excelente.
pero quiero que escribas y que ojalá esto pueda salir escrito. Número 1, aprenda a descansar en Dios. Número 2, aprende a dejarles tus cargas a Dios. Y número 3, echa todas tus aflicciones en el Señor, porque Él sabrá responderlas. Él sabrá quitar las cargas que están en ti para que haya una salud mental excelente. Clave de todo, pastor, en conclusión con la pregunta de todo, confía en el Señor y tendrás una salud mental excelente. Ok, ¿cuántos entendieron? Gloria al Señor. Siguiente pregunta. ¿Qué hábitos espirituales fortalecería mi relación con Dios? Esa pregunta, alza la mano quien hizo esa pregunta, está aquí. Ok, por allá atrás está, alza tu mano, hija. Véala por allá atrás. ¿Qué hábitos espirituales? ¿Qué más dice? ¿Qué hábitos espirituales fortalecerían mi relación con Dios? Yo te voy a poner un ejemplo para poder llevarte al mundo espiritual. Luisa, ¿qué fortaleza o qué hábitos tienes en tu relación con tu esposo para fortalecerlo? Alguien que pueda llevarle o tener un micrófono súper rápido para que Luisa me pueda responder y podamos responder esa pregunta, porque te la tengo. El Señor, apenas que la leí, el Señor enseguida me habló de eso. Pero quiero responder qué hábitos espirituales. Ustedes saben, para terminar y empezar de que ella responda, ¿usted sabe por qué hay jóvenes que han ido al fracaso? Porque no han tenido los hábitos espirituales para sostener la relación con Dios. Sonny. ¿Qué hábitos tienes tú con tu esposo para mantener tu relación? Comunicación. ¿Qué más? Diálogo, que es prácticamente lo mismo, redundante, pero más que todo, yo creo que es algo muy fundamental, comunicar las cosas, entender y comprender, que es otra cosa. En nuestra relación, pues, de pronto tenemos diferentes puntos de vista, él tiene una manera de ver las cosas diferente, yo otra, pero siempre intentando que se respete la posición de cada quien, no interferir en lo que de pronto otra persona o lo que él cree o concierne. Él tiene una manera diferente de cómo solucionar las cosas y yo otra. Entonces chocamos, pero aún así hay la comunicación y el deseo de que las cosas sí funcionen. Entonces el anhelo o el deseo de que sí funcione apacigua o por lo menos disminuye cuando de pronto una contraparte está errada. Entonces nos hace ver las cosas de otro punto de vista. Comprender y escuchar es algo bien, pues lo que nosotros prácticamente hacemos normalmente. Ok. Ella tiene unos hábitos para mantener su relación. Los hábitos que nosotros debemos tener para mantener nuestra vida espiritual o nuestra comunión con Dios. Número 1, el ayuno. Número 2, la vigilia. Y número 3, la oración. Son 3 claves que te van a llevar a conocer a Dios. Son 3 claves que al final les voy a contar un poco de mi testimonio y de cómo fueron los hábitos para yo conocer a Dios. Entonces, los hábitos que tú vas a empezar a colocar, si tu relación, y esto va para todos, si tu relación con Dios no está completamente perfeccionada, empieza a colocar estas 3 cosas. Estos 3 hábitos en tu vida. Que la oración sea lo primero, que el ayuno sea lo primero, que la vigilia sea lo primero. Y yo te puedo asegurar que cuando tú coloques estos 3 hábitos en tu vida, tú me vas a decir: pastor, hoy aprendí a escuchar la voz de Dios. Amén. 3 hábitos que cuando los coloques en tu vida y lo practiques, tú digas: Dios mío, yo no entendía que la oración, que el ayuno es tan necesario en mi vida, que la vigilia es tan necesaria en mi vida, que la oración es tan necesaria en mi vida, porque cuando tú oras, tú estás hablando con Dios.
Cuando tú oras es como tú estás hablando con tu esposo, estás dialogando con él. Eso es la oración. La oración es comunicarte con Dios, decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Y la oración es la fuente de poder de todo. El ayuno es para quebrantar la carne. Y de pronto esa pregunta no la hicieron, pero qué bueno responder esta pregunta. Porque no solamente en Generación Filadelfia pasa esto, o que muchos no ayunan porque dicen: no, el ayuno no es necesario. El ayuno es necesario. Ayunar te ayuda a quebrantar tu carne, a menguar tu carne, para que la voz de Dios, para que el Espíritu Santo pueda crecer en ti. Y la vigilia es para derribar cosas en tu vida, obstáculos en tu vida que tienes y que no te has dejado avanzar. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. Gloria a Dios. Siguiente pregunta dice: ¿cómo tener un altar para Dios? Yo amé esa pregunta. Y creo que es una pregunta que... ¿Cuántos tienen aquí un altar para Dios? Que alce su mano. La verdad. Ok. Alce la mano quien no tiene altar para Dios. Listo. Muchos no tienen un altar para Dios porque no saben qué es un altar. O muchos no saben si es necesario tener un altar en la casa. Que solamente es necesario venir a la iglesia, recibir la palabra, recibir la adoración, la administración, la profecía, y ya nos vamos para la casa. Pero no. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24. Éxodo, capítulo 20, versículo 24. Y quiero que veamos lo que dice la Biblia acerca de lo que tiene que ver con el altar para Dios. ¿Lo tienes, Armin? ¿Qué dice? Amén. Éxodo 20:24 dice. Vamos a leerlo desde el 23. Ok. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire, ¿usted sabe que la Biblia es un misterio? La pregunta es: ¿cómo tener un altar para Dios? Un altar para Dios es buscar un espacio en tu habitación, en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú estés. Pero un altar para Dios es cuando en tu habitación tú dices: este rincón lo voy a preparar para algo especial. Vamos a poner algo más fácil, Armin. Y es cuando tú te vas a casar, tú quieres y tienes que comprar todo nuevo, ¿verdad? Porque estás acondicionando la habitación que vas a tener con tu esposa, ¿verdad? Y yo le hago una pregunta a ustedes: ¿será que tú le vas a comprar a tu esposa algo de segunda? ¿Algo usado? ¿Tú le vas a comprar qué? Algo con excelencia. Así mismo es el altar para Dios. El altar para Dios es tener un espacio en tu habitación y decir: este lugar es consagrado. Jehová le habla a Moisés y le dice a Moisés en Éxodo 20, 24, le dice: me vas a hacer un altar para que puedas ofrecer mis holocaustos. Pero él le dijo una clave a Moisés y le dijo: en ese altar, de allí saldrán bendiciones. O sea que cuando nosotros preparamos un altar para Dios, Armin, nosotros estamos confiados que cuando nos sentimos agobiados, tristes, nos sentimos muchas veces sin fuerza, cuando tú vas al altar con Dios, tus fuerzas son renovadas, tu angustia es quitada. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de los que estamos acá
Muchas veces nos hemos sentido que queremos quitarnos la vida, correr, sufrimos momentos donde decimos no quiero seguir más, pero cuando llegas a la iglesia tu vida cambia. Tú dices, pareciera que en ese lugar hubiera una vibra. No, no es vibra, es el Espíritu de Dios que está en la casa. Así mismo es el altar con Dios. Pastor, ¿qué debo de usar? Prepara el lugar para Dios. Tú tienes una cama donde dormir. Tú tienes una almohada donde reposar tu cabeza. Tú tienes un baño para bañarte. Tú tienes un comedor para comer. Tú tienes un vehículo, tienes una moto, tienes una bicicleta. Pero así como tú tienes un artículo, dale a Dios lo mejor como un altar. Compra una mesa si es necesario. Cómprate, si Dios te lo revela, comprar un manto. Prepara lo mejor para Dios. Pinta si quieres ese espacio. Y a partir de ese momento vas a decir, Señor, bienvenido a mi altar. Este altar lo he preparado para ti. Y a partir de hoy, en este altar voy a guerrear. En este altar tú me vas a dar la victoria. Y todo el mundo sabrá que en ese pedacito que tú recogiste, que tú sellaste, nadie lo puede tocar, porque es para Dios. Como tú le das un espacio a tu esposa, a tu novio, a tu novia, Dios también merece un lugar para Él. Entonces, los que no tienen un altar para Dios, empiézalo a tener. Prepara un altar, un rincón. Muchas veces decimos, no, ¿cómo voy a preparar si en mi casa no tengo? Mire, no hay, y lo voy a decir, y se van a reír mucho y los que lo vean también, no hay mejor altar para Dios que el baño. ¿Verdad, Armin? No hay mejor altar para Dios que el baño. ¿Y sabe algo? Dios habla en dos cosas: cuando meditas y cuando te bañas. Es que, pastor, en mi casa, lo voy a decir, es que en mi casa el único evangélico soy yo. Y a mi gente no le gusta que ni yo ore, que yo no haga nada. Yo fui criado en una familia católica. Y mi altar para Dios era a las 2 de la mañana en la sala de mi casa. Y estaba la silla y yo empujaba la mesa y decía, nadie se va a sentar en esa silla. Porque esa silla la había guardado para Dios. La había puesto como un altar para Dios. Entonces, preparar un altar para Dios es aquel lugar donde tú sabes que vas a encontrar un refugio, que vas a encontrar la voz de Dios y que vas a encontrar respuesta de Dios. ¿Cuántos a partir de hoy que puedan alzar su mano van a empezar a tener un altar para Dios? ¿Quién? Prepara ese lugar, organiza ese lugar y me dirás qué pasas en 3 días. Gloria a Dios. Añado de que es muy cierto. El tener un altar para Dios, habla por mi testimonio. Cuando yo vivía en la casa de mi tía, yo era la única evangélica y no tenía ese espacio. Y mi lugar de oración era el baño. Por eso es el baño. Y también en las madrugadas. Entonces, principalmente añadiendo lo que dijo el Paz, el primer altar somos nosotros mismos. Entonces, lo que debemos hacer primero, antes de organizar ese espacio, porque la pregunta es sobre el espacio, es no escatimar el tiempo con Dios, porque nosotros somos ese altar. Y cuando nosotros le damos ese primer lugar a Dios, Dios nos va dando ese espacio para nosotros poder rendirle a Él tributo. Y después de un tiempo yo pude tener mi altar en una casa donde solamente era yo la evangélica, y todos pudieron entender el respeto que se tenía en ese lugar. Y que nadie podía tocar ese lugar, solamente con santidad por lo que representa. Pero eso, ¿quién lo hace? Usted, como ejemplo. Entonces, usted puede hacerlo, pero sea ejemplo en su casa
y verá cómo las cosas cambian. Amén. Bueno, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos impactar a otros jóvenes con el Evangelio, Paz? ¿Quién hizo esa pregunta? Lo que pasa es que la joven Luisa está, mejor dicho. Ok. ¿Cómo podemos impactar a los jóvenes, verdad? Con el Evangelio. El 99.99.99 de punto de 99, la gente no se congrega por Dios. Ya me metí en un lío. ¿Usted sabía que el 99.9 de la gente no se congrega en la iglesia por Dios? Se congrega por el hombre. Pero existe, después que hay una madurez espiritual, entonces ya la persona no se congrega por el hombre, sino que realmente ahora sí se va a congregar por Dios. ¿Cómo así, pastor? La primera cosa que un joven o que cualquiera va a ver es tu testimonio. No hay mayor cosa que tú puedas impactar a otros con tu testimonio. Es fácil, Arvin. Jesús nunca, cuando llegaba a una sinagoga o llegaba a algún lugar, Jesús no había hablado cuando la gente ya sabía quién era. Ya habían escuchado que era el hombre que sanaba, que libertaba, que era el hombre que la gente, el que no tenía pie le hacía salir el pie, el que no tenía oreja, la oreja le salía, que era el que echaba fuera demonios. Porque Jesús, antes de hablar, habló su testimonio. Entonces, no hay mayor cosa que tú puedas impactar a un joven con tu testimonio. Porque el joven no te va a llegar a la iglesia porque tú le hables por Dios. El joven te va a llegar a la iglesia por lo que ha visto que Dios ha hecho en ti. Porque si Dios no ha hecho algo en ti y tú no eres un testimonio para otros, ellos nunca van a llegar a los pies de Cristo. Porque ellos dicen, ¿cómo yo voy a servir? O ¿cómo yo voy a amar a un Dios que todavía sigue ahí en depresión? Que ella todavía sigue siendo la misma de antes. Entonces, una de las cosas que tú puedes impactar al mundo, no solamente a los jóvenes, al mundo, es por tu testimonio. El buen testimonio que tú tienes. Eso hace que impacte a muchos jóvenes y ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Yo les hago una pregunta a ustedes y vamos a ver quién la va a responder. Pero yo les hago una pregunta a ustedes en esta noche. ¿Quién de los que estamos acá ha venido gente o ha venido jóvenes a raíz de tu testimonio? Que alce su mano. William, Samuel, ¿qué ha dicho o qué te ha expresado los jóvenes cuando tú los invitas a la iglesia? Puedes escuchar mi testimonio. ¿Sí? Me han dicho que le ha gustado el servicio, le ha gustado lo que han visto y le ha gustado lo que han sentido después del servicio. Siempre. Y han visto en ti, ¿verdad? El cambio. El cambio. Esa es la respuesta. Cuando nuestra vida es de cambio, somos testimonios para otra persona. Samuel, ¿lo mismo? Ok. Entonces, ¿cómo voy a impactar yo a la juventud? Con mi testimonio. Jesús es algo tan tremendo, Arvin, que Jesús pasaba algo. Jesús con los demonios. Cuando Jesús llegaba y había una persona endemoniada, dice la escritura que los demonios le decían, ya vienes a atormentarnos. Porque hay una cosa que ustedes tienen que aprender. No basta solamente con que tú hables, que tu testimonio sea lo que hable por ti.
Jesús nunca habló. A Jesús lo veían y Jesús decían, wow, este es el hombre que liberta, este es el hombre que sana, este es el hombre que hace milagros. Aún los publicanos, los doctores de la ley, aún se quedaban sorprendidos cuando su testimonio y los milagros que él hacía impactaba en aquellos tiempos. Amén. Entonces impacta no solo a la juventud, sino a todos realmente con tu testimonio. Arme. Amén. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo afecta nuestra identidad en Cristo a nuestras decisiones? Esa se la va a responder Armin. Gloria a Dios. Le di ese privilegio a Armin. Gloria a Dios. Bueno, la identidad en Cristo y nuestras decisiones. En la palabra de Dios nos enseña, en Lucas, se me escapa el versículo, que el Señor cuando va a pasar, Él tiene un tiempo antes de ser entregado. Él dice que Él le dice al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Quiere decir que el hombre tiene una voluntad y Dios tiene una voluntad diferente, que es la voluntad divina. O sea que Jesús, por ser 100% hombre y 100% Dios, Él también tuvo esa voluntad que usted y yo tenemos hoy. Pero Él siempre tuvo presente que la de Él no era importante y que sabía que iba en contra de lo que Dios había estipulado para Él. ¿Qué pasa? Nuestras decisiones con la identidad en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros tomamos decisiones bajo nuestra voluntad y no en la voluntad divina. Y cuando nosotros hacemos las cosas bajo nuestra voluntad, quiere decir que nosotros dañamos esa identidad de ser llamados hijos de Dios, porque reconozcamos que hijo es quien obedece y obedece su voluntad. Entonces, si tomamos malas decisiones o decisiones basadas por nosotros, son malas, porque todo lo que viene de parte del Señor nos ayuda para bien, como dice Romanos 8:28. Entonces, en conclusión, las decisiones basadas bajo nuestra voluntad son cosas o decisiones o momentos en los que nos quitan esa identidad como hijos de Dios. Pero si caminamos bajo su voluntad, siempre tendremos esa identidad. Amén. Ok. Seguimos con la misma temática, paz, ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión y la importancia de Dios en nuestras vidas. Ok. Esa persona creo que no está. Yo quiero hablarles y seamos sinceros con Dios. ¿Quién ha pasado por la ansiedad? Que alce su mano. ¿Quién ha pasado por la depresión? La ansiedad y la depresión es un tema que realmente en muchos jóvenes es tan necesario hablarlos, porque cuando no tenemos la importancia de Dios en nuestra vida, por más que tú quieras salir, respeto a la ciencia, respeto a los psicólogos, respeto a los doctores, tú puedes buscar al mejor psicólogo del mundo, que si Dios no está, tú nunca vas a salir de la ansiedad y la depresión. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú no tienes a Dios, el doctor o el psicólogo, y lástima que no está el psicólogo aquí, de pronto vendrá en camino y cuando él esté ojalá pueda llegar, y vamos a conversar un poco de la ansiedad y la depresión con el psicólogo. Pero el psicólogo te manda unas terapias y tienes que vivir en series para salir de la ansiedad y de la depresión. ¿La suelto o no la suelto? Con Cristo no necesitas terapias. Con Cristo se rompe la maldición de la ansiedad y la depresión. ¿Y sabes cuál es lo más poderoso? Que cuando Cristo llega a nuestra vida,
desaparece la ansiedad y la depresión de nosotros. Nada queda cuando Cristo llega a nuestra vida. Y yo quiero hablarte en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 5. Busquemos Primera de Reyes y vamos a conocer a un hombre de la Biblia que vivió la depresión. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 hasta el 5. ¿Qué dice Armi? Amén. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Escuchen, Elías pasó por depresión. La depresión en nuestra vida nos lleva cuando tenemos miedo. Cuando tienes miedo, te lleva a la depresión. Y Elías, por haber matado a los profetas, dice que le dijeron ahora a Elías: oye, te están buscando para matarte ahora a ti. Y dice que Elías tuvo que, Armin, tuvo miedo. Y dice que en ese instante Elías corrió a esconderse, porque él dijo: wow, maté a los profetas, ahora me van a matar a mí. Y en ese momento el miedo, aunque Dios estuvo con él todo el tiempo, Elías tuvo miedo. Dice que Elías se encerró, pero Elías vivió depresión. Y una de las cosas que ayudó a Elías, Armin, y que quiero que si puedes irte un momento ahí mismo, a Primera de Reyes 19, o si alguien lo tiene ahí me lo pueda leer, alguien que me ayude, los jóvenes. Primera de Reyes 19, 3, 5, ahí mismo. ¿Qué dice Hilary? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí. ¿Qué le dijo Elías a Dios? ¿Basta? ¿Basta? ¿Quítame qué? Elías por un momento tuvo miedo. Pero hay algo que al final el Señor le dice a Elías. ¿Qué le dice, Armin? Levántate, come. Le dice: levántate y come. Pero más adelante, Dios en pocas palabras le habla a Elías y le dice: Elías, no te preocupes, porque no importa en el hueco que tú estés, Dios ahí te va a buscar. Dios de ahí te va a sacar. Y Dios de ahí te va a rescatar. Y de ahí te va a sanar. Y la depresión que estás viviendo, Dios la va a quitar. El error más grande de un ser humano es que creemos de que Dios, en medio de la tempestad o en medio de la depresión, Dios se ha olvidado de nosotros. Y Dios no se ha olvidado de nosotros. Solo que es necesario que tengas que pasar por ahí para que puedas decirles a otros que tú pasaste por la depresión y que Dios te libró. Y vamos a hablar de la ansiedad. ¿Quién ha vivido la ansiedad aquí? Que alce la mano. Hemos vivido la ansiedad. Vamos al Salmo 143.
Y uno de los que pasó, escúcheme bien, ansiedad, fue David. Wow, pastor, ¿cómo hombres de la Biblia pasaron por depresiones y ansiedades? Sí, porque es la muestra que aún sirviéndole a Dios fue necesario que pasaran por ahí para que hoy ellos fueran ejemplo de nosotros. ¿Qué dice Armin? Salmo 143. Amén. Dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Léelo de nuevo, Armin. ¿Qué dice? Oh Jehová, oye mi oración. Oye mi oración. Hay una clave. David estaba en un momento de ansiedad porque estaba pidiendo súplica. Dice que este es el salmo de la súplica que él estaba haciendo. Y muchas veces el tú no saber qué hacer te va a llevar a la ansiedad. Es más, cuando tú no sabes qué hacer con tu vida, te va a llevar a eso. Tanto es que te puede provocar no solo una ansiedad, sino que te va a provocar una depresión. Porque tú ves cómo otros crecen y tú no. Porque tú ves que otros tienen un título y tú no. Pero yo vine a decirle a alguien en esta hora, y los que me están escuchando, yo vine a decirles de que no importa de dónde estés, David estaba suplicando. David por un momento estuvo en ansiedad. Y en el momento de ansiedad que estuvo David, de allí Jehová lo libró. Lo que tú vives no es para tú quedarte allí. Lo que tú vives, Armin, es para que Dios te pueda preparar, para que seas un testimonio a otros de lo que Dios pudo hacer contigo. Ansiedad y depresión, solo Cristo la puede sanar. Y voy a decir algo, los que están detrás de cámara, todo el trabajo de multimedia, ojalá puedan colocar en este video, delante de mi cara, la solución a la ansiedad y la depresión. Se llama Jesucristo. Pero solamente, Armin, cuando le abrimos un corazón verdaderamente a Dios. Porque hay gente que vive ansiedad y depresión. El problema es que no todos le abren el corazón a Dios. Y vuelves a caer en lo mismo de donde Dios te sacó. La pregunta es, ¿por qué vuelves a caer en lo mismo si a Dios te libertó de ahí? Es porque le abriste una indija a Satanás y nunca le abriste el corazón verdaderamente a Dios. Quiero hasta aquí un momento. Si alguien quiere opinar algo, quiera decir algo. Aparte de las preguntas que tenemos, no sé quién quiera hablar o quién quiera responder o quiera decir algo. Paz, del mismo tema. Muchos alzaron la mano cuando dijeron que han sufrido ansiedad y depresión. Yo creo que como lo decía el Paz, nosotros debemos ser de testimonio para otros. Y de pronto algunos ya atravesaron por eso, otros están en medio del proceso, otros también recayeron en ese proceso. Y aquí estamos todos para ayudarnos y para aprender y para decir a la otra persona: con lo que nosotros vivimos, tú también puedes. Así que, ¿quién se anima a contar parte de su testimonio? Vamos a hacer algo hasta ahora. Al cojín con el pastor. Yo no sé si yo lo escojo o usted viene, pero yo quiero que te voy a dar solamente 10 minutos para que me compartas algo súper rápido de lo que Dios ha hecho contigo. William, de lo que Dios ha hecho contigo. Ven, William. No quiero. William, coméntanos de dónde Dios te sacó. ¿Qué hizo Dios contigo? Bueno, yo a raíz del proceso en el que estoy viviendo,
Yo a raíz del proceso que estoy viviendo, que he vivido bastante tiempo, llegué a vivir bastantes cosas, bastantes pruebas, bastantes situaciones, ¿sí me explico? Hubieron momentos en los que pensé cosas malas, en los que pensé hacer o meterme en situaciones malas, lo hice muchas veces. Asistí a psicólogos, psiquiatras, tomé medicamentos, lloré, me hice daño, probé cosas malas también, me metí en lugares en los que no debía, etcétera. Pero siempre que cometí un error, siempre llegaba a una conclusión, aunque no me lo crea. Yo siempre llegaba a la conclusión de que me sentía mal por ese error y me ponía a orar. Yo me ponía a orar y siempre me lograba sentir mejor por el momento, porque eran oraciones en realidad que no llegaban a nada, no tenían ningún sentido, solo era pedir perdón por lo que sentía en el momento. Pero un día pasó algo en especial que fue lo que empezó a cambiar esa manera de pensar. Un día yo me estaba sintiendo, tenía las dos caídas encima, o sea, la ansiedad y la depresión la tenía encima, estaba llorando mucho ese día. Yo nunca he sido un hombre de llorar, pero en esos momentos sí estaba débil por eso. Y en esos momentos que yo estaba llorando y eso, yo no llamaba a mi mamá, no llamaba a mi papá, a nadie, yo vivía solo y no le prestaba atención a nadie. Y en ese momento me llama mi papá de la nada. Me dice, hijo, ¿te sientes mal? Yo le dije, no, yo estoy bien, todo está bien. Después al rato me llama mi mamá, hijo, ¿te sientes mal? No, yo estoy bien. Me llama mi hermana, ¿te sientes mal? No, yo estoy bien. Después, me siguieron llamando mis hermanos, todo, yo no hablaba con nadie. Después de repente mi mamá me manda una palabra que decía, recuerda lo que te dije de pequeño, tú naciste para cosas grandes y ese hueco no es en el que tienes que estar metido. Vamos a orar. Y me mandó un audio orando por mí y yo me concentré ahí orando y empecé a llorar. Después cuando me di cuenta estaba mi mamá, estaba mi hermana, mis hermanos, mi papá juntos en la puerta de mi casa. Y cada uno traía un mensaje similar que Dios le había puesto en su corazón para mí. Después empezaron a insistir con llevarme a iglesia y esas cosas. Yo tomaba medicamentos todos los días, por lo menos si me mandaban 3, yo me tomaba 6. Yo me la pasaba dopado, me la pasaba tirado en una cama así. Ya llegó a un punto que las pastillas no me hacían, no eran de beneficio. Ya me tomaba 6, 7, 8 un día. Combinaba pastillas con alcohol a veces también. Y pues de repente un día dije que no iba a tomarlas más y no las tomé más. O sea, le digo la verdad, no fue difícil. No fue difícil dejarlas, ni el alcohol tampoco, no fue difícil para nada. Pero no fue difícil porque yo siempre llegaba a un lugar de la casa que tenía destinado y me ponía a orar. Me ponía a orar. Y nadie se enteraba, nadie sabía. Y cuando fui dándome cuenta de las cicatrices que fueron dejando ese tipo de cosas que fui haciendo, no tenía palabras para describir después. O sea, tan fácil que era la solución, por así decirlo, teniéndola enfrente de mis ojos, y nunca llegué a eso. William, yo te hago una pregunta. Tú viviste 2 cosas y es ansiedad y depresión. Y yo creo que está frente a jóvenes, no solo aquí en la congregación, sino en las cámaras que también ellos te están viendo. Muchos que creo que van a ver este video y que han tenido que pasar o que están pasando por un tiempo de ansiedad y depresión. Yo quiero que tú le digas, no solo a los que estamos aquí, sino a los que están ahí detrás de ese teléfono, ¿cuál es la solución para poder salir de ese hueco de la ansiedad y de la depresión? Fácil. Aférrate y cree. Ten fe. En realidad en ningún momento la mirtazapina, la droga ni la más fuerte te va a lograr sacar de ese hueco. Simplemente hay una pastilla que sirve para todos los dolores, todas las enfermedades que tú tengas, y se llama Cristo. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de William. Gracias, William. ¿Qué otro joven quiere venir al cojín con el pastor?
¿Quién quiere? De donde Dios te sacó. De donde tú dices, yo estaba ahí y Dios me sacó de ahí. Fue necesario. Valentín, al cojín con el pastor. Al micrófono. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Valentín, ya la mayoría me conoce. Creo que uno de los procesos más fuertes que pude atravesar en mi vida fue la partida de un ser querido y fue mi abuela por parte de madre. Fue un momento duro para mí, a toda la familia nos desconcertó ese suceso, pero creo que hubieron dos personas las cuales se vieron más afectadas por eso. Y uno fue mi primo Jairo. Yo creo que nosotros éramos junto a mi hermana los nietos que eran más cercanos a ella. Y a nosotros eso nos quebró de una manera que fue fuerte. Ambos tomamos caminos diferentes. Él tomó el camino malo, por así decirlo. Yo quizás me refugié en otras cosas. Dios nunca fue una de ellas, pero nunca pasé la línea. La muerte de mi abuela me dolió demasiado, ya que yo había pasado ya por dos muertes similares. Las muertes de mi abuelo y de mi abuela. Y las tres fueron exactamente igual. En el sentido de que yo tomaba la determinación de ir a visitarlos y ese mismo día ellos morían. Ya me había pasado dos veces. Y yo tenía miedo con mi abuela me pasara otra vez. Y justo el día que iba a ir, nos llaman en la madrugada diciendo que mi abuela falleció. Y fue un momento doloroso. Y a raíz de eso yo me fui de acá de Santa Marta después del velorio porque yo me sentía mal, no podía estar acá en la ciudad porque era muy duro para mí. Y no era duro el hecho de que mi abuela se había ido, sino el hecho de que, aunque parezca increíble, yo había borrado de mi cabeza todo recuerdo de mi abuela. En el sentido de que me mostraban una foto de mi abuela y yo no veía a mi abuela. Fue como si mi mente hubiera reprimido eso como para refugiarme del dolor. Yo no lloraba porque mi abuela se había muerto. Yo lloraba el hecho de que no podía recordar a mi abuela. Y fue casi un año que yo estuve así, sin poder recordar a mi abuela ni nada. Yo me fui para Riohacha, duré unos meses allá. Y volví porque al poco tiempo se murió una tía también. Quería estar con mi madre. Pasaron meses, ya mi hermana estaba asistiendo acá a la iglesia y servía junto con mi prima Paula. Y se anunció un campamento. Yo no tenía planeado ir a ese campamento. Fue cuando me enteré por allá. Mi madre y mi hermana hicieron un ayuno en donde estaban pidiendo por mí, por cómo yo me estaba sintiendo, por todo lo que yo tenía en mi corazón. Yo llegué al punto de intentar suicidarme
Son cosas que no saben mi familia, creo que ahora se entera. Y las Antes ya naciones. no oyeron. Ya no, eso. Era menos. Entonces, ellas oraron. Y yo un día me levanté de la nada y le dije, mami, voy para el campamento. Mi madre me pagó la boleta. Creo que fue el segundo día que la pastora hizo un culto en la mañana. Ella, un culto normal, pero ya al finalizar ella pidió que las personas que en algún momento hubiesen tenido la intención de atentar contra su vida y eso, pasaran al frente. Yo pasé al frente, cuando yo paso al frente, yo veo como mi hermana está en una esquina por allá llorando porque, o sea, ella no pensaba que iba a pasar. Y ella vio cómo pasé yo y ella, mejor dicho, en ese momento fui libre y no solamente de eso, sino que yo me acuerdo que fui la última persona en ponerme de pie de ahí. Yo no me quería levantar, me tuvieron que levantar. Y creo que ninguno hasta ahora sabe la razón de por qué yo no me quería levantar. Y era porque justo en ese momento el Señor me había regresado a mí todos y cada uno de los recuerdos de mi abuela. En ese momento, en ese lugar. Y yo sentía que si yo me levantaba de ahí, yo iba a volver a lo mismo otra vez. Y yo no quería eso. Pero me levantaron. Y en ese mismo campamento tomé la determinación de bautizarme. No ha sido un camino fácil. Este camino es duro. Pero vale la pena totalmente. Creo que todos los que estamos aquí, estamos bautizados, sabemos que a pesar de que las luchas son diarias y constantes y que a veces sentimos flaquecer o desmayar, creo que no hay mejor decisión que entregar nuestra vida a Jesús. Porque creo que Él es el único que es capaz de tanto sanar nuestro corazón, sacarnos de la depresión, de la ansiedad. También es capaz de devolvernos muchas cosas que a veces nosotros creíamos que estaban perdidas. Y así como Él una vez me regresó mis recuerdos, me regresó muchas cosas más. Creo que Cristo es la solución a todas las cosas. Si ustedes sienten que están pasando por un momento, cualquier dificultad, por muy pequeño que sea, así sea que crean que es una tontada, créanme que Jesús es la solución para eso. Y se los digo yo, que yo he pasado por tantas cosas y por tantas situaciones. Y para la tengo un montón. Duraríamos toda la noche aquí. Ok. Pero Mire que dice algo Valentín que impacta mucho y es, él simplemente fue al campamento porque él quería sanar su corazón. Él quería salir de aquella depresión, de aquella ansiedad que estaba viviendo. Porque estaba en un momento de ansiedad. Pero tú fuiste por una palabra, tú dices, bueno, vamos a ir. Pero resulta que se vino bautizado. O sea que Cristo no solamente va a sanar tus heridas, sino que pasas a ser hijo de Dios inmediatamente. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de él. Gracias, Valentín. gracias. Y bueno, vamos a terminar con estas 3 preguntas que tenemos. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué es ser cristiano? Ok. Esta pregunta, ¿qué es ser cristiano?
no sé si se refiere a cristiano evangélico o cristiano católico. Porque ser cristiano es todo aquel que cree en Dios. Es todo aquel que dice yo creo en Dios. Eso es una persona. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Creer en Dios. Así es. Siguiente pregunta, y también es una pregunta bastante abierta. Hablar sobre guerra espiritual, Paz. Ok. Esa pregunta de pronto nos la enfocaron a un tema específico. Pero ¿cuánto les gusta la guerra espiritual? Alce la mano a los que les gusta la guerra espiritual. El problema es que hay gente que no le gusta, ni a los jóvenes les gusta la guerra espiritual, porque el diablo después le hace la vida imposible a usted. Entonces decimos, hay un dicho que dice, si el diablo no me molesta, yo a él no lo molesto. O si yo no molesto al diablo, él tampoco me va a molestar a mí. Pero eso es mentira del mismo. Guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice? Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes espirituales. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando del mundo que es manejado por Satanás. Aquella guerra espiritual es cuando tú libras tu alma de algo que está viciado en eso, o de algo que tú tienes con un clavo y en tu pasado cogiste un martillo y empezaste a golpear. Entonces, la guerra espiritual es una parte o es un ministerio donde tú libras muchas cosas de tu vida, sea familiar, sea personal, sea ministerial. Esa es la guerra espiritual. Librar, guerrear, decirle a Satanás, a sus demonios, conmigo no vas a jugar, con mi casa no vas a jugar, con mi ministerio no vas a jugar, con mis sentimientos no vas a jugar. Entonces esta pregunta la podemos dejar para el siguiente podcast que hagamos y podamos enfocarnos en específico qué queremos hablar de la guerra espiritual. Yo dicté hace 2 años y lo voy a volver a dictar el próximo año. Dicté un estudio bíblico que duró 2 meses sobre la demoniología. Es todo lo que tiene que ver con los orígenes de los demonios. Yo, cuando voy al mar, o voy a la playa, o voy a la piscina, se lo voy a dar gratis. ¿Oyeron? Se lo voy a dar gratis aquí de una vez. ¿Usted sabía que las aguas viven demonios? ¿Usted sabía eso? Si usted no lo sabía, hoy usted sabe. Por eso cuando a los que les gusta mucho el mar, a Dana, por favor, ¿me pueden enfocar a Dana? Quiero que salga, enfócamela. A Dana, por favor. A Dana le gusta, le encanta, le fascina la playa. Pero detrás de todas las cosas siempre hay algo. Y hay un demonio que habita en las aguas. Por eso cuando usted va al mar o va a la piscina, usted tiene miedo que le pique algo, ¿verdad? Usted dice, un agua mala, estoy con cuidado. Pero dentro de las aguas habitan demonios. No le voy a dar el nombre, pague y le doy el estudio bíblico. Otra primicia, ¿usted sabía que los abismos son espíritus inmundos? Por eso cuando usted se acerca a un abismo, ay Dios mío, yo lo voy a decir.
No lo vaya a hacer, por favor. Ato al demonio, a las potestades. Cuando usted se acerca al abismo, usted siente que algo lo atrae. ¿A cuánto les ha pasado? Que alce su mano. Que usted dice, me coloco en este lugar, o usted va a un tercer piso o un quinto piso, y usted se asoma así, usted siente que algo le da, ¿verdad? Son demonios que habitan, escúcheme bien, en los abismos. Ojo con eso. Si usted quiere saber más, se inscribe y lo vemos el otro año. Se llama demoniología. ¿Listo? Y bueno, Armin, vamos con la última pregunta. Bueno, esa pregunta está una extra. Hay una extra. Hay una extra. Ok. Y la última pregunta necesito que la graben aparte. Me pidieron exclusivamente que la grabara aparte. Vamos a responder esa pregunta entonces. No, eso la dejamos de último. La dejamos de último. A ver, Dios mío, ¿quién siguiente habrá pedido? pregunta, los dones y ministerios. Ok, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios, yo creo que está la persona que hizo esa pregunta aquí. ¿Está por acá? ¿Quién hizo los dones y ministerio? No está, ok. Primera de Corintios 12, 7. ¿Qué dice Armin? Dice, pero en cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, quiero que presten atención a esto. Y es los dones y el ministerio. Hay jóvenes que a veces me preguntan, o cuando son nuevos en el evangelio dicen, pastor, vamos a hablar un poco de las lenguas. ¿Cómo es el don de la lengua? El don de la lengua no es Rambo, tú saco la bazuca, Shakira, tú bailas la bachata. No. Hablar en lenguas es hablar el idioma de Dios. ¿Usted sabía que todo el que habla en lenguas, Satanás no entiende el idioma de Dios? Por eso existen diferentes tipos de lenguas. Lenguas angelicales, lenguas de edificación, lenguas de guerra y muchísimas. Existen más de 1500 lenguas. Entonces, los dones son dados según lo que tú tienes, según lo que tú buscas a Dios. Pero es un solo Espíritu que nos da los mismos dones. Entonces, ¿cómo tú sabes que tienes un don? Cuando tú dices, Dios mío, yo soy usado en esta área. Pastor, es que yo sueño mucho. Es que Dios te va a usar como profeta. Es que Dios te va a usar como un José. José tenía sueños y cada sueño que José tenía había un cumplimiento. Pastor, es que yo tengo el don de sanidad. Yo cuando oro por las personas, algo sucede. Tienes el don de sanidad. Pastor, es que cuando yo hablo en lengua, la iglesia es edificada. Tú tienes el don de las lenguas. Pastor, es que yo cuando alguien habla en lengua, yo escucho. Esos son dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios te revela y te da los dones para tú poder comprender y tu ministerio pueda crecer. Un ministerio sin dones no es ministerio. Porque ¿qué puede dar una persona que no tiene dones? Nada.
Es necesario que tenga dones. Entonces, los dones son repartidos a todos nosotros, pero es un mismo espíritu. ¿Listo? Entonces, ¿entendimos lo que son los dones? Existen diferentes tipos de dones, pero un mismo espíritu. Entonces, ya cuando tú dices, Dios mío, entendí cuál es verdaderamente mi testimonio, cuál es verdaderamente, mi ministerio. Y bueno, vamos con la última pregunta. Esa no me la pasaron aquí. Esa pregunta es sorpresa para todos. ¿Quién nos hace esa pregunta? Usted va a saber quién hizo la pregunta con la pregunta. Ok. Es una pregunta personal del pastor. ¿Cuánto queremos conocer al pastor? Y esta pregunta me la hicieron ¿Desde Cartagena? en la caja de preguntas. No, desde aquí mismo, desde Santa Marta. Ok. Y la persona no está en este lugar. ¿No está? No está. Ok. La pregunta es, ¿el pastor John tiene novia? ¿Cuántos quieren saber eso? Órele al Espíritu Santo y dígale: Espíritu Santo, revélanos el nombre de la futura esposa de mi padre. ¿Cuántos queremos pastor allá? No oremos para que se revele el nombre, oremos para que se case. Gloria Aleluya. al Señor. Yo creo, una de las cosas, y lo voy a decir, y esta época lo va a ver todo el mundo, gloria a Dios. Nunca, escúchame bien, cuando Dios nos habla a nosotros y nos dice, ¿dónde está Darwin? Ok. Dios le dijo a Darwin: Armin es tu esposa. Pero a Armin Dios le dijo que será su esposo. Ey, ese man ha dado lidia. Ese hijo mío ha dado lidia. Pero ella ha perseverado y ha orado porque ese fue el hombre que Dios le dio. No dijeron amén. Cuando tú sabes que el Espíritu de Dios te habló, y vive Jehová en cuya presencia estoy, que es Dios quien te habló, no importa las voces contrarias que hablen, tú confía en lo que Dios dijo. Me caso porque me caso, Se casa. porque ese monte me lo dio Jehová, Y ese es de él. y ese monte nadie me lo quita. Nadie. Y el que se lo quiera quitar, Una patada y directo al infierno. Cuando tú aprendes a perseverar y a confiar en el Señor, tu victoria está segura. No ha sido fácil, pero Dios nos da la victoria. Y yo te la respondo. Y yo sé que tú hiciste esa pregunta. Así que lo dejamos ahí. Pero antes de culminar este podcast, yo quiero decirles a todos los que nos están viendo y los que están acá, Cristo es la solución de todo. Yo te puedo colocar algo, y es: aléjate de Dios por un día y me escribes y me dices: pastor, mi vida no tiene sentido sin Dios. Voy a decir algo, y hay gente con títulos y siento que Dios se está metiendo ya en esta hora. Hay gente con doctorados, hay gente profesional, hay gente que tiene mucha plata, que tiene lo último,
pero su vida no ha salido del sepulcro. De nada te sirve tener un cartón como doctorado, como lo que tú quieras, pero si tu vida no es un testimonio para otros. Yo creo que antes de obtener un título, obtengamos el mejor título que existe, Armin, y es el título como hijo de Dios, como servidor de Cristo. Porque yo creo que cuando tú eres servidor de Él, Dios todo lo añade. Por eso la Biblia dice en Mateo: mas busca primeramente. ¿Qué lo dice, Armin? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Confía. Confía. Y este tiempo que estamos acá no es solamente para responder preguntas, sino para decirle a alguien que nos está viendo, que ustedes que nos están escuchando, que si Cristo está en nuestra vida, todo se puede, todo es posible, absolutamente todo. Así que, ¿cuántos despejaron dudas? Alcen su mano. ¿Cuántos tenían dudas? ¿Y cuántos sus dudas hoy ya no existen? Porque Cristo es la mejor fórmula de nuestra vida. ¿Verdad, Juliana? Amén. Yo quiero que multimedia me ayude. Vamos a levantarnos para orar. Quiero orar por todos los que están aquí. Vamos a hacer una oración general, pero vamos a hacer una oración por los que nos están viendo también. A veces los que nos están viendo necesitan una oración. Recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero que tomes la mano de tu vecino, tú que estás en tu casa viendo, y ustedes si vuelven a ver este video nuevamente, ustedes lo puedan hacer con las personas que están a su lado. Ustedes colóquense, nosotros vamos a quedarnos aquí, vamos a extender las manos sobre ellos, sobre cada uno de los que están allí viendo este tiempo. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta tarde. Señor, en la hora que nos estén viendo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que nos permitiste estar y compartir tu palabra. Poder hacer entender a muchos, Dios, que si tú estás en nuestra vida, todas las cosas son posibles. Tu palabra dice que para el que cree todas las cosas son posibles, Señor. Oro, Espíritu Santo, para que haya un reconcilio con tu presencia. Hoy la ansiedad, la depresión, hoy la salud mental de muchos es restaurada. Y hoy proclamo en el nombre de Jesús de Nazaret que el Espíritu Santo está con cada uno de ustedes. Hoy proclamo y profetizo sobre ti que me estás viendo, sobre ti que me estás escuchando, que Dios tiene la última palabra. Echo fuera toda ansiedad y depresión. Echo fuera todo lo que en tu vida ha querido llegar y habitar. Y proclamo que el Espíritu de Dios, proclamo que el Espíritu Santo es el que se entrona en tu corazón. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde.